Here's Johnny. He was weak. He was weak. He was weak. Say it. Say it. He was weak. Almost done. You know me. ¿Qué tal? Bienvenido a SD Podcast, un espacio para analizar escritos y o libros populares y otros no tanto. Hoy vamos a analizar una novela del famoso escritor Stephen King. El seudónimo es una práctica literaria muy antigua. Esta surge como herramienta para evitar represalias al publicar escritos que pudieran resultar controversiales. Fue adoptado también por artistas que buscaban destacar su trabajo con nombres llamativos o menos complicados. Este es el caso, por ejemplo, del escritor Mark Twain. Stephen King, por otro lado, según la creencia popular, crea al ahora igualmente famoso Richard Bachman por la inquietud de conocer los alcances de su talento por sobre el prestigio de su nombre. Un motivo mejor documentado fue expresado por el propio King, adjudicando el nacimiento de Bachman al deseo de ver publicadas sus primeras novelas, que fueron dejadas de lado por alejarse demasiado de su estilo que hasta el momento le había hecho célebre. Pero ¿podemos estar seguros de que esta es toda la verdad? ¿Es todo lo que esconde el seudónimo de Richard Bachman? Parece un cuestionamiento extraño, pero no está infundado. Este nace de una de sus novelas más formidables y a la vez una de las menos recordadas. The Dark Half, o La mitad oscura, toma el concepto del seudónimo y lo conduce a un extremo sobrenatural. Narra el proceso de un escritor que, así como el propio King, es obligado a renunciar a esta otra parte de él, a su seudónimo. La novela es fascinante, da pie al análisis, más precisamente de una conocida teoría del psicólogo y ensayista Carl Jung, así como también es un reflejo de la vida del propio King y del proceso que atravesaba al momento de escribir esta fantástica novela. Hoy vamos a desentrañar esta historia de terror y suspenso, vamos a analizar La mitad oscura y su relación con el arquetipo de la sombra de Carl Jung. Capítulo 1. Los gorriones vuelven a volar. En 1966, un joven Stephen King trabajaba en dos de sus primeras novelas. Una sería terminada meses después, bajo el título The Long Walk o La larga marcha. Esta novela fue desahuciada tiempo después en un concurso para escritores primerizos. La segunda no sería finalizada sino hasta 5 años después. En 1971, Getting It On, después llamada Rage o Rabia, corrió con la misma suerte de su antecesora, esta vez siendo rechazada por la editorial Doubleday. Este mismo año, King terminó y envió a la editorial una novela más, The Running Man o El Fugitivo, nuevamente siendo esta rechazada. En medio de estas tres novelas y su primera novela publicada, Carrie, se encuentra un escrito más, Blaze. En esta ocasión no vamos a tomar en cuenta Blaze. Esta novela amerita un análisis propio, pero queda fuera de este por el estilo de la misma, que es fruto de una corrección hecha por King ya en los años 2000. Ok, tenemos hasta ahora 3 novelas rechazadas, La larga marcha, Rabia y El fugitivo. La novela que catapultó la carrera de King como escritor, como ya se dijo, fue Carrie. A pesar del buen recibimiento de esta última, la editorial Doubleday se negó a publicar sus novelas previas. Ya después, con éxitos como Salem's Lot y El Resplandor, seguían reacios a publicar algo tan distinto al estilo que les estaba generando tan buenas ganancias. Y a todo esto, ¿realmente eran tan distintos sus trabajos previos a lo que venía haciendo desde Carrie? Pues sí, incluso en la oscuridad hay matices, y estas novelas presentan un panorama pesimista en un mundo corrupto y dañado. Es válido decir que El Resplandor o Carrie nos enseñan también un lado oscuro y tenebroso, pero vamos a hacer comparaciones. En El misterio de Salem's Lot, la segunda publicación de King, tenemos como una de las escenas más dramáticas a un melancólico Ben Mears, uno de los protagonistas. Este apuñala a su amor de verano, esto tras ser convertida en un vampiro. Por otro lado, en El fugitivo, nos da en sus primeras páginas una escena terrible y más cruda. Ben Richards,
llama a su esposa desde un edificio de concursos para saber cómo se encuentran ella y su hija que agoniza en cama. Richard llama solo para escuchar a su esposa entusiasmada porque consiguió algo de dinero para las medicinas de la pequeña. ¿Cómo fue esto? Prostituyéndose en la calle. En Carrie se nos presenta a una víctima de abusos que sufre en su hogar y en su escuela. Nos narra la inevitable llegada de un necesario hasta aquí y sus terribles consecuencias, de la mano de una poderosa telépata. Rabia cuenta la misma historia, pero el joven Charles o Charlie Decker no tiene poderes sobrenaturales. Únicamente se vale de un arma semiautomática cargada que utiliza para volar de la cabeza a su maestra y secuestrar a su clase completa. Jack Torrance en El Resplandor nos enseña el lento descenso a la locura de un padre atormentado, no solo por su alcoholismo, sino también por una fuerza fantasmal y horrible atrapada en el Hotel Overlook. Por otro lado, Ray Garratty nos muestra en la larga marcha el deterioro mortal que puede sufrir un ser humano al ser llevado a los extremos más horribles e impensables, no solo mentales, sino también físicos, al caminar por kilómetros con los pies sangrando e hinchados, o arriesgarse a morir con una bala en la nuca si se le ocurre detenerse. Todo por una oportunidad de hacer más llevadera la vida en un oscuro futuro. Cada novela amerita un análisis propio, así como Blaze. Este será presentado en otra ocasión. Esta vez nos vamos a limitar a remarcar el contraste que existe entre cada una de estas novelas. Los primeros trabajos de King están llenos de personajes complejos, pero con similitudes evidentes. Ira, resentimiento social y bancarrota moral. Son escritos viscerales, con una clara crítica al entorno y situación que vivía King en aquel entonces. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Richard Bachman? Simple. King quería ver estas novelas publicadas por las razones que ya vimos en la introducción. Con la negativa de Doubleday, Stephen llevó sus historias a la National American Library, o NAL, y las publicó bajo el ya mencionado seudónimo. Bautizado por sus circunstancias, un libro de Richard Stark y una canción de la agrupación Bachman Turner Overdrive le dieron nombre al autor de las historias más crudas de Stephen King, por lo menos hasta ese momento. Aquí comenzamos con los paralelismos con la novela que estamos analizando. En La mitad oscura, Tad Beaumont es un escritor mesurado, cuyas historias cuentan con una visión artística poco valorada y no comprendida. Después de un fuerte bloqueo creativo, resuelve crear un alter ego, un seudónimo con el cual poder publicar thrillers policíacos con un alto contenido de violencia, obscenidades y visiones retorcidas. La sorpresa llega con el ascenso de George Stark, nombre del seudónimo de Tad, al podio de las superventas, con las desventuras de un brutal protagonista, Alexis Machine. Esto puede sonar totalmente distinto a la historia de Stephen King que venimos contando hasta ahora, pero no tanto. Stephen crea a Bachman para publicar sus primeras novelas, no como un catalizador de su creatividad, ¿o sí? Aquí me gustaría hablar de una novela que he ignorado hasta ahora en pos de este ensayo. Roadwork o Carretera Maldita es una novela escrita por King poco después de la publicación de Carrie. Su importancia en este análisis radica en las circunstancias de su creación. En su libro Todo sobre Stephen King, Ariel Bossi cataloga esta novela como catártica. El propio autor se refiere a su obra de esta manera. Creo que fue un intento de encontrarle sentido a la dolorosa muerte de mi madre el año anterior por un cáncer perseverante que se la llevó poco a poco. Tras su muerte, me sentí apenado y conmocionado por la aparente falta de sentido de todas las cosas. Carretera Maldita trata de ser una buena obra y de encontrarle una respuesta al misterio del dolor humano. Esta novela compitió el puesto de ser su segunda obra publicada, mismo que fue finalmente otorgado a Salem's Lot. Esta oscura novela puede tornarse fácilmente en un material de lectura denso, aún con sus poco menos de 400 páginas. Esto debido al tren de pensamiento que sigue el protagonista, que nos da un vistazo al estado de King en ese momento de dolor. Carretera Maldita plantea algo muy interesante. Es un libro escrito sin filtros, visceral y honesto como sus predecesores,
fruto de los sentimientos más profundos de su autor, no falla en los elementos básicos de una novela de Richard Bachman: un protagonista lleno de ira, resentimiento social y bancarrota moral. Aquí está la cuestión. Steven no solo creó un alter ego para publicar novelas rechazadas. Steven dio nombre a su sombra, y este seguiría trabajando con él por muchos años más. Pero no vamos a adelantarnos. Para entender este concepto de la sombra, necesitamos pasar al siguiente punto. Capítulo 2. Dr. Jekyll y Mr. Stark. Para continuar, es necesario ahondar en un concepto conocido del psicoanálisis: el arquetipo de la sombra de Jung. Este nos plantea la existencia de una mitad oscura en todos nosotros. Está formada por los instintos más primigenios, así como nuestros impulsos más aborrecibles. La sombra está compuesta por todo aquello que está en nuestra mente, pero que decidimos ocultar o negar, esto debido a nuestra percepción de moralidad. También comprende aspectos menos escandalosos, como malos hábitos o posturas mal vistas. Jung lo describe de esta manera: cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Según Jung, mientras más neguemos nuestra sombra, más oscura e influyente se vuelve esta en nuestras vidas. La sombra es inescapable, vive en todos y todos contamos con una. Stephen King la menciona de alguna forma en la mitad oscura. Cito: Tad cerró los ojos que Dios había puesto en el rostro y abrió el que Dios había puesto en su mente. Aquel ojo que insistía en ver incluso las cosas que Tad no quería saber. Invariablemente, cuando los lectores de sus libros lo veían en persona, quedaban decepcionados. Él no les guardaba rencor porque comprendía cómo se sentían, al menos en parte. Si les gustaba su obra, antes de conocerlo, lo tenían como una especie de primo hermano de Dios. Pero en lugar de un Dios, encontraban a un tipo de 1,80 m y un poco menos, con gafas, una incipiente calvicie y la costumbre de tropezar con todo. Veían a un hombre con el cuero cabelludo algo escamoso y una nariz con 2 agujeros, como la de todo el mundo. Lo que no alcanzaban a ver era aquel tercer ojo en su mente, un ojo que brillaba en su mitad oscura, en aquella parte que permanecía en las sombras, aquella mitad oscura que sí era como un dios, y que Tad se alegraba de que los demás no pudieran ver. De lo contrario, estaba seguro de que muchos habrían intentado robarle. Sí, aunque ello significara arrancarlo de su propia carne con una navaja. Asomado a las sombras, evocó a sus imágenes privadas de George Stark, el auténtico, que no se parecía en nada al modelo que había posado para las fotos de solapa. Buscó al hombre sombra que había ido creciendo con sigilo durante los años, lo encontró y empezó a describirlo. Aquí, Tad se refiere literalmente a George Stark como el hombre sombra, un personaje que ha crecido con los años, oculto en la parte de su mente que él no desea visitar. King plantea aquí que el motor del escritor radica en este tercer ojo. Si bien Tad cuenta con la técnica, sus historias y capacidad para contarlas proviene de esta parte oculta en su mente. Más adelante se nos muestra a Tad pasar por cuestionamientos muy importantes sobre qué tanto él necesita a George, no solo para vender novelas, sino tan siquiera para escribirlas. Más adelante en la historia, cuando su seudónimo cobra vida y comienza a causar estragos, Tad tiene muy claro su deseo de matarlo, de detenerlo, pero este tambalea más de una vez al temer perder ese tercer ojo, que para él contiene su talento como escritor. De alguna manera menos metódica, Stephen King fue alimentando a su propio hombre sombra, y así como su personaje, lidió con las consecuencias de utilizar estimulantes para acceder a esta mitad oscura. Tad se valía de alcohol y escribir únicamente con lápices Verol negros. Esto, según él, permitía que George tomara el control de sus ideas. Por otro lado, Stephen optó por una opción más insana y mortal: escribir bajo la influencia de todo tipo de sustancias. Liz Beaumont juega un papel crucial en la novela de La mitad oscura.
La atormentada esposa de Tad sufre al ver que su marido cambia al escribir como George y es una pieza vital en la planeación de su, entre comillas, muerte. Pero el momento más importante de Liz llega casi al final de la obra, al ver la similitud de ambas partes de su esposo Tad. Liz mira a George con recelo y cautela, pero se sorprende a sí misma encontrando un atisbo de atracción al estar cerca suyo. Es muy fugaz y ella lo describe como asqueroso, pero llega a una conclusión. Después de todo, aquella aparición sobrenatural tiene en sí parte de su esposo, parte del padre de sus hijos. En este personaje podemos ver no solo un reflejo de la esposa de King, sino un reflejo de todos sus allegados, amigos y familiares, al verle sumergido y perdido cada vez más en sus adicciones. Nuevamente, citando a Ariel Bossi en su libro Todo sobre Stephen King, cuenta cómo el autor escribió una de sus novelas más extrañas, Tommyknockers, con algodón metido en las cavidades nasales. Esto para detener las hemorragias, fruto de inhalar en exceso sustancias estimulantes. Anécdotas así hay demasiadas, como las inexistentes memorias de King de haber escrito la novela Cuyo, esto nuevamente por encontrarse terriblemente intoxicado. La sombra de King había tomado su lugar como protagonista de sus momentos no lúcidos, así como Tad se encerraba en un cuarto sin ventanas para escribir. Steven necesitaba usar drogas para conseguir acceder al tercer ojo de su mente y seguir entregándonos y al mundo éxito tras éxito. Richard Bachman había trascendido de herramienta de publicación a hombre sombra de Stephen King. En palabras del propio autor, por decirlo en términos más rotundos, pero en absoluto inexactos, Bachman era el lado vampírico de mi existencia, asesinado por la luz del sol de la divulgación. Mis sentimientos sobre todo esto eran lo suficientemente confusos y fértiles como para dar pie a un libro. Uno de Stephen King, eso sí. La mitad oscura trata de un escritor cuyo seudónimo, George Stark, cobra vida. Es una novela que mi mujer siempre ha detestado. Quizá porque para Tad Beaumont el sueño de ser escritor abruma la realidad de ser un hombre. Para Tad, el pensamiento ilusorio supera por completo la racionalidad, con horribles consecuencias. Aquí, Steven pone a Bachman como principal inspiración para esta novela, pero ¿eso basta para adjudicar a Bachman su lado más oscuro? Como por ejemplo su lado de adicto. En estas líneas, King menciona que su seudónimo fue asesinado, y ciertamente así fue, casualmente pocos años antes de que Steven tocara fondo. Capítulo 3. La llegada de los psicopompos. En 1984, Steve Brown, un bibliotecario lector de King, envió una carta al autor al descubrir que Richard Bachman y él eran la misma persona. Había rumores de todo tipo, pero cuando Richard Bachman publicó su última novela, Thinner o Maleficio, la sospecha de sus lectores constantes se desbordó por completo. Pasa que Maleficio es en esencia una novela de Stephen King. Cualquier lector constante podía notarlo fácilmente, y fue justamente eso lo que sucedió. El ya mencionado bibliotecario fue a revisar los registros de las novelas de Richard Bachman. Una a una fueron descartadas por encontrarse registradas con el nombre de su agente literario, hasta que llegó el turno de Rabia. En el registro de esta novela constaba el nombre de un tal Stephen Edwin King. Días después de enviar su carta, Steve Brown recibió una llamada. Al teléfono estaba el propio Stephen King. Brown pidió a King una entrevista y este se la dio, misma que fue publicada un tiempo después. Richard Bachman fue entonces asesinado. El propio King lo atribuyó a un cáncer de seudónimo. Esto molestó a Stephen, y lo plasmó también en la mitad oscura. Es muy válido decir que lo que pasa al inicio de la novela es casi un calco de esta situación. Richard Bachman se fue para el mundo, pero no para su creador. Muchos no dudan en tener los 80s como la década más productiva y representativa de Stephen King. Este periodo vio nacer novelas como Misery, El Talismán, Cementerio de Animales, Los Ojos del Dragón, la colección de Skeleton Crew, Christine, Cuyo, Las Cuatro Estaciones, Tommyknockers y nada más y nada menos que el comienzo de La Torre Oscura. Ah sí, y eso.
Esto acompañado de múltiples adaptaciones cinematográficas, guiones y la dirección de una película basada en un cuento propio, Maximum Overdrive o La Rebelión de las Máquinas. Todo este trabajo monumental fue posible gracias a su gran talento y también a un constante uso y abuso de sustancias, por supuesto. De hecho, su novela Misery fue años después comparada por el autor con su adicción a la cocaína, siendo Annie Wilkes la representación de esta sustancia y Paul Sheldon la de King, su cautivo escritor mascota. En 1987, la ya mencionadísima Tommyknockers fue recibida con emoción por sus lectores constantes, pero no tanto por la crítica. Años después, el autor admitiría que no fue de sus mejores obras, pero en el momento de ser publicada, sirvió para que Stephen King y sus allegados pusieran fin a su vida de adicciones. En 1988, Stephen recibió un ultimátum por parte de su familia y amigos. Su despacho fue registrado y lo enfrentaron con los restos de las sustancias que juraba no consumir. Al principio, como todo un adicto, negó tener un problema y luchó por mantener su estilo de vida. Pero había algo más. Claramente, Stephen tenía miedo. Tenía miedo a perder su talento. Así como Tad, Stephen no quería dejar ir su mitad oscura. Escribir no solo le había dado fama y fortuna, escribir era para lo que este hombre estaba viviendo prácticamente. En sus palabras, el sueño de ser escritor abruma la realidad de ser un hombre. Afortunadamente, el final de Stephen sería mucho más feliz que el del miserable Tad Beaumont. Capítulo 4. No era un tipo muy agradable. Carl Jung nos da una única resolución positiva para nuestra sombra: integrar la sombra a nuestro yo consciente. Esto no implica ceder a nuestro lado más oscuro así sin más. Integrar la sombra trata de aceptar este lado como nuestro y tomar conciencia de nuestra autorrepresión. Al final, esta sombra se deriva de sentimientos como la culpa, el enojo o las heridas que no hemos resuelto. Afortunadamente, Stephen King supo lidiar con su sombra y decidió que no valía la pena perder a su familia solo por mantener lo que para él era el origen de su más grande talento. Entró en rehabilitación y no volvería a depender de sustancia alguna nunca más. O por lo menos no hasta cierto accidente. Pero eso lo vamos a ver en el análisis de Cazador de Sueños. La mitad oscura no solo fue su primera novela publicada ya libre de la influencia de cualquier sustancia. No solo fue la prueba que necesitaba para descubrir que el motor de tantas historias no dependía para nada de lo que alguna droga pudiera hacer. Para ejemplo tenemos La Tienda, La Milla Verde, La Historia de Lizzie, Tumaki, Cazador de Sueños, El Juego de Gerald y el final y conclusión de La Torre Oscura. Y mucho, mucho más. La mitad oscura fue la despedida para su atormentado amigo Richard Bachman, con las siguientes palabras: estoy en deuda con el difunto Richard Bachman por su ayuda e inspiración. Sin él no se habría podido escribir esta novela. Volvería después para publicar 2 novelas más: Posesión y Blaze, la ya mencionada. Pero por increíble que suene, estos libros se sienten realmente como novelas de Stephen King publicadas con otro nombre: la ficción de una ficción. Suena raro, pero así es. A diferencia de las primeras 4, se sienten de esta manera. La mitad oscura es una muestra fascinante de la dualidad del ser humano y su muy común incapacidad para reconocer o también para dejar ir su lado más oscuro. Es una novela llena de matices, y muchos de estos no fueron tomados en cuenta aquí, lo que solo le hace una fascinante e imperdible aventura de ficción, una parada obligada para todo el que quiera conocer de lo que su autor es capaz de hacer. Como dato adicional, este libro estuvo muy cerca de publicarse como una colaboración Bachman-King, idea que fue desechada poco antes de ser lanzada. Es curioso, a pesar de ello, Stephen no omitió el agradecimiento a su seudónimo. Casi parece una acción preventiva. Un seguro en caso de que al difunto Bachman se le ocurra venir a este mundo y reclamar un par de cosas.
Te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Espero que me puedas comentar aquí abajo si ya habías visto esta novela de esta forma, si tienes otra forma de verla, si tienes algo que aportar, sería algo genial. Muchas gracias por quedarte a escuchar y espero que podamos volver a vernos.